peruano es muy creativo, ¿no? O sabe salir de sus problemas, termina innovando. Y ese talento tenía una particularidad que no lo tenía un profesional de cartón. Era una persona muy práctica. Porque yo creería que la universidad no está cubriendo todas las necesidades de un estudiante. O sea, si nos seguimos centrando otra vez en el título como tal, yo creería que ya perdiste como centro educativo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Reinventa Podcast. Soy Ronald Falla y en esta oportunidad hablaremos de innovación en la educación y nos acompaña Martín Álvarez. Martín es CEO de Repensar Educativo y cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector educación. Bienvenido, Martín. Gracias, Ronald, por la invitación y también gracias a Bambif para hoy día hablar con su podcast Reinventa sobre innovación en la educación. Martín, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, de hecho mi trayectoria no tiene mucho que ver con educación al inicio, pero tiene un poco de relación. Yo soy periodista de formación. Yo he sido periodista del Diario de la República, también en otro medio de comunicación. Soy egresado de la Universidad de San Martín. Y digamos que esa parte de mi vida es muy enriquecedora porque hay algo que sí valoro mucho que me ayudó para la educación, que fue el tema de las entrevistas, ¿no? O sea, el tener contacto one-one con una persona, poder conversar, poder conocer un poco más de sus inquietudes. Ahí fue un poco donde me llamó un poco eso de la atención como herramienta, sobre todo como herramienta. Y esa herramienta sí fue muy espectacular luego ya para la educación. Ya luego de eso, en el 2011, empecé estudiando una maestría en educación. En ese tiempo se llamaba TICS en la innovación, las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la innovación. Ese nombre me llamó la atención en la Pontificia Universidad Católica y con ese nombre dije, wow, o sea, era la primera vez que escuchaba la palabra innovación. Era como dije, qué loco. Nunca había escuchado la palabra innovación. Eso fue el 2011 y relacionado a la educación. Ya para eso estaba enseñando en ISIL y también ya empezaba a tener una experiencia. Profesor de redacción, he sido profesor de redacción, profesor de ensayo, también he sido profesor de tesis, de géneros literarios, y también a la par empezaba a enseñar en un colegio acá en Lima, que es el Colegio Santa Margarita de Surco, que está cerca de la Universidad de Lima. Ahí enseñaba lenguaje, o lo que hoy mucho se conoce como comunicaciones, creo los chicos ya lo estudian hoy día, ¿no? Y ahí entonces ya me estaba metiendo en el tema de educación. Cuando empecé a estudiar esta maestría me llamó un poco la atención los temas que iban tocando, porque ya para ese tiempo se estaba hablando de juegos, videojuegos, aplicativos, ¿no? ¿Qué te gusta también? Claro, por supuesto, soy recontravicioso. Bueno, en mi tiempo pasado he sido recontravicioso. De videojuegos, más de Super Nintendo, Atari. Yo tengo 41, entonces por ahí va un poco la onda. Y esos temas, digamos, me dieron pie a que en un curso que se llamaba Cultura Digital en la maestría se empezaran a tocar temas ya relacionados a educación a gran escala, ¿no? Entonces ahí por primera vez en las separatas iba leyendo la palabra repensar, que se repetía mucho, la palabra repensar. Entonces dije, qué rara palabra. Entonces incluso agarré esa palabra y la puse en el buscador de Google, ¿no? En Google Trends, y la palabra para ese tiempo ya empezaba a tener como que un atajo ya interesante de búsqueda. Entonces yo decía, creo que esta palabra la están utilizando un poco más. Y ahí fue donde se me ocurrió la idea de colocar el nombre al blog, ¿no? El blog Repensar. El blog Repensar. Empezó como un blog. Empezó como un blog, ¿no? Así como mis amigos de Café Taipá, ¿no? Con Milton Vela, que también le pusieron Café Taipá en su blog, también Repensar, ¿no? Repensar Educativo, el blog. Y ahí empecé a escribir sobre temas sobre educación para escolares, profesores y padres de familia. Pero más lo hice con un fin educativo, para la maestría. Y pasó lo que siempre pasa en ciberespacio. La gente empezó a comentar. Para mí era sorpresa. Entonces empezaron a comentar y empezaron a despedir como que más artículos sobre este tema. Entonces, obviamente... Había más interés. Claro, terminó siendo un MVP. Esto terminó siendo un MVP y digamos, el contenido se fue adaptando un poco lo que el cliente o el público quería. Y eso lo hice por 3 años. Veo que siempre te ha llamado la atención el tema de educación. Sí, de hecho, bueno, todo parte por mis padres. Mis padres son educadores, los dos. Uh-huh. Ahora, no quiere decir que yo me metí al tema de educación por mis padres, porque inicialmente nunca me gustó enseñar. No, pero valoro su trabajo, valoro todo lo que han hecho, pero no era mi propuesta uno, ¿no? Por eso empecé a estudiar periodismo para formarme, ¿no? Hasta que mi mentor, ¿no? Un buen amigo que ya no está acá en la tierra,
que es un lingüista conocido, que es Luis Jaime Cisneros, en la Católica, fue mi asesor de tesis. Y Luis Jaime fue pues con quien literal me la lanzó, ¿no? Pero como muchos se las ha lanzado, como a Patricia del Río o a su nieto Renato, ¿qué es lo que vas a hacer en la vida? Entonces él me dijo, mientras yo le iba entrevistando, me dijo, tú vas a ser educador, vas a ser profesor. Y yo le dije, doctor, la verdad, no creo que sea profesor, porque, y le conté, ¿no? Mis padres son educadores, pero yo estoy formándome para ser periodista, no creo. Y al final me dijo, tú vas a ser educador, te vas a acordar de mí. Y él falleció en el 2010, si más no me equivoco, y ya terminé siendo profesor en ISIL, luego en el Colegio Santa Margarita, también enseñé en Cibertec, y en otras instituciones, dando talleres, charlas, conferencias para padres, y ahí me metí un poco más a ese tema, ¿no? ¿Y cómo surge Repensar Educativo? Surge justamente con ya la idea pivoteada del MVP, ¿no? Del blog Repensar. Por 3 años publiqué del 2011 hasta el 2014. Ahí conocí pues también a mi socia Cristina Cáceres. Entonces ambos, cuando vimos la data, ¿no? Ya cuando vimos la data vimos cosas interesantes que no se estaban dando sobre todo, ¿no? Entonces, y con la propuesta de valor también que en ese momento estábamos diseñando, fue ahí donde nació justo la idea de formalizar Repensar ya en enero del 2015, ya como una escuela. Pero inicialmente Repensar no empieza como de repente muchos lo conocerán hoy en día con talleres de UX, Service, Product o Design Ops, ¿no? Empezó con un taller que no tiene nada que ver, que es seguridad informática. ¿Por qué crees que es importante innovar en la educación? Bueno, de hecho, me parece siempre que estamos en constante innovación en todo momento, ¿no? O sea, en este momento también, con los objetos que tenemos a la mano. ¿Por qué? Recuerdo a un profesor, Carlos Dulanto, en posgrado UTP, que nos enseñaba en un blog, en módulo, temas de innovación. Él mencionaba, ¿cuál es el objeto, digamos, por decirlo así, perfecto, que se ha innovado hasta el momento? Algunos mencionaban la bombilla, ¿no? Que también es un gran objeto, definitivamente, pero todo recurrió en el papel higiénico. ¿Cómo así llegaron al papel higiénico? Curioso, porque lo que pasa es de que si te pones a pensar ya así fríamente, ¿no? Y digamos, empiezas a vislumbrar, el papel higiénico pues cubre distintas necesidades, muy fisiológicas obviamente, pero también esto permite satisfacer una necesidad rápida, económica, ¿no? Y sobre todo que es del momento, o sea, es en el momento, ¿no? Porque es la idea de un papel. Entonces, ahí surge esa necesidad o la idea de decir, creo que se puede innovar siempre en todo, ¿no? Y termina siendo un objeto de aprendizaje. Por ejemplo, esta taza, este folder. Podemos hacer algo. Por eso mucho siempre se dice que el peruano es muy creativo, ¿no? O sabe salir de sus problemas, termina innovando, ¿no? Con pocas cosas o pocos recursos, termina sacando grandes resultados. Entonces, creo que ahí es un buen punto de partida. No sé si en todas las esferas del mundo existe eso, pero siempre en Latam, ¿no? Creo que Latam es muy factible en hacer Creo que la cosas. falta de recursos nos hace o nos motiva a ser creativos. Nos motiva a ser creativos, nos motiva a levantar todo, ¿no? Entonces eso sí es bacán. ¿Cómo crees que la educación se ha tenido que adaptar a esta transformación? Mira, yo creo que no sé si la educación se transforma o no sé si la educación se termina adaptando a la innovación, pero lo primero que sí te puedo decir es de que en el tiempo de la industrialización, ¿no? Cuando las personas tenían que ir, tanto mujeres y hombres, estamos hablando de mayores, ¿no? A las fábricas a trabajar, los niños se quedaban en la casa. Estamos hablando de el común denominador, ¿no? La persona de a pie. Entonces, solamente las clases privilegiadas tenían acceso a la educación. Entonces, sí surgió una necesidad como tal, ¿no? De decir, oye, pero también los hijos de los trabajadores necesitan educarse. Entonces había una necesidad innegable por querer generar autoaprendizaje, porque finalmente las personas o los niños terminaban aprendiendo con sus nanas, como siempre ha sido en la antigüedad, ¿no? Con sus nanas o con las personas que son sus pares, ¿no? Pero luego tuvieron que ir a una escuela como tal, la escuela pública. Entonces ahí fue que en ese tiempo ya como tal empezaron pues a venir todas las métodos didácticos, ¿no? Metodologías para poder empezar porque tenías un público grande al cual educar, ¿no? Entonces, yo diría que fue un factor ahí ya en común denominador, que ahí se empezó, digamos, a vislumbrar ya temas de cómo un profesor o una institución empezó ya a vislumbrar algún tema educativo para empezar a formar. Y sobre eso, por medio de la didáctica, ya empezaron a tener recursos, ¿no? Y me imagino que esos recursos cada vez fueron mejorando y mejorando, ¿no? Hasta llegar a seguramente a ser prototipos espectaculares e indispensables, ¿no? Entonces, ahí diría que parte todo. Ahora,
ahí parte todo y desde ahí pues todo tipo de métodos, recursos, metodologías siempre para poder desarrollarnos, ¿no? Y en estos últimos años, ¿cómo has visto este tema acá en Perú? Bueno, de hecho, Perú nunca se debe desmerecer, digamos, por decir que es un país del tercer mundo o porque pertenece a la TAN, ¿no? O porque a veces siempre escucho que una persona, digamos, cruzando el charco, ¿no? De Europa o de Estados Unidos o México, digamos, siempre es más privilegiado en su educación. No lo voy a negar, de hecho. A nivel de rankings, ¿no? A nivel de la OCDE, por ejemplo, digamos, universidades, ¿no? Con mayor, por decirlo así, prestigio académico, tienden a decir pues que la educación, digamos, en otros espacios es mucho más privilegiada y tienes acceso a mejor información. Eso no lo voy a negar, porque de hecho siempre existe el acceso a la información, que finalmente es lo que construye la educación, el acceso a la información. Pero acá en Perú, digamos, estamos formados por todo tipo de clases sociales. Exacto. Y también tenemos las universidades públicas y las privadas, ¿no? Si nos ponemos a mirar también a ojo así de águila, en el pasado podría decirse que tenía más preponderancia y mayor magnitud las universidades públicas, San Marcos, la UNI, Agraria, que son las clásicas que podemos decir como cunas del aprendizaje acá en Perú. La decana de América, digamos, es en Latinoamérica la decana de América, entonces como San Marcos. Y no lo niego que hasta el día de hoy seguramente siguen lanzando espectaculares profesionales. Pero en estos últimos años la educación en el Perú también ha sido vista ya y privatizada por distintas universidades privadas, ¿no? Que en algunos casos sí han generado, digamos, una buena educación, a diferencia de otras, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver resultados, ¿no? Y los resultados tú solamente también lo ves en varios aspectos. Uno, la casa académica, ¿no? Si la infraestructura es buena, ¿no? Otro punto podría ser también quiénes salen también de ahí, ¿no? Quiénes salen, quiénes son las personas que empiezan a representar un poco a la casa académica. Otro punto también son los profesores. Quiénes son, digamos, los profesores, los guías, los mentores, los más reputados. Y en este caso sí tengo que decirlo, ¿no? En Perú existen buenos profesores, ¿no? De hecho, tanto en educación pública y privada. Pero, digamos, y existe esto, no todos se quedan en el país. Otros terminan migrando y terminan, digamos, siendo justamente buenos profesionales afuera. Ajá. Y digamos, ahí se les ve y se les empieza a reconocer. No es como en otros países que sí, como que cuidan su talento. Así como una empresa cuida su talento, exacto, acá como en Bambis también pueden cuidar un talento también, entonces también afuera cuidan su talento. Universidades cuidan su talento, cuidan a su doctor, cuidan a su magíster, cuidan a su científico. Acá en Perú es muy difícil que se cuide su talento y terminan migrando hacia otros corporativos, ¿no? En este caso, universidades. O también tenemos acá talento. Tengo varios amigos que están en Google, están en Facebook, están en las principales empresas, porque también, ¿no? Saben que allá, digamos, el talento es muy remunerado. Entonces, yo creería que las grandes mentes en el Perú, como tal, estuvieron hasta hace unos 30 años en el Perú. Pero yo creería que ya, si me preguntas, ¿no? Ahora, actualmente, yo diría que muchas de las grandes mentes ya están afuera. Y desde Repensar Educativo, ¿cómo apoyan ustedes este tema? Bueno, nosotros sí hay algo importante que lo uno a una de las primeras preguntas, que es ¿cómo surgió Repensar? Algo que a mí sí me llama la atención es, para mí un profesional puede tener todos los cartones del mundo. Puede tener el doctorado, la maestría, todo. Pero para mí, por mis amigos y por los primeros profes de Repensar, y eso fue uno, digamos, de las propuestas de valor, siempre nos ha gustado mucho una persona práctica. Es decir, que lo que sabe automáticamente lo utiliza de forma práctica. Por ejemplo, los primeros profesores de Repensar, y podría decirse hasta el 2020, y yo creería que hasta ahora también un poco, no todos han acabado la universidad. No todos han acabado la universidad. Y uno diría desde ahí, oye, pero tu profesor no acabó la universidad, entonces ¿cómo es posible que lo haya jalado? Ahí viene el punto, pues. Muchos de estos chicos, por ejemplo, quien empezó el taller de seguridad informática y hacking, él se llamaba Miguel Guerra León, es un compañero mío en la San Martín, es un conocido hacker peruano, mediático, y él tenía justamente la habilidad en ese tiempo de poder vulnerar todo tipo de sistemas. Ese es un caso. El segundo caso, cuando ya empezamos a migrar hacia social media, empezó una persona llamada Giancarlo Díaz Pardo. Giancarlo Díaz Pardo, ¿quién es? Fue el CM de la Policía Nacional del Perú, el famoso policía chévere en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que empezábamos viendo en Repensar? Empezábamos a ver el talento. Y ese talento tenía una particularidad que no lo tenía un profesional de cartón. Era una persona muy práctica.
sabía el tema y automáticamente todo lo iba adaptando a su contenido y el aprendizaje que él en el momento creaba. Rapidísimo. Y así es como nace Natsumi Fukuhara, que es la CEO de Ellas Dicen, Daniel Vergaray, que ahora es una de las figuras en Conciertos Perú, Sandra Vilches en UX. O sea, todos desde Repensar tenemos una idea de que todo lo que nosotros hagamos, siempre con la teoría como tal, tenemos que hacerlo muy práctico. Tenemos que hacerlo muy práctico y también asequible a la persona. Al ser asequible es de poner un ejemplo incluso con cosas del momento. Entonces, de esa forma, una persona se siente más a gusto, más satisfecha y puede también transformar lo que sabe. ¿Y cuál es la metodología que ustedes utilizan de enseñanza dentro de Repensar? Learning by doing, así, ¿no? Algo más rápido que es... A ver, explícanos un poquito de qué trata eso. O sea, es un poco que el aprendizaje como tal, hacerlo muy asequible, lo que vengo explicando, muy factible, muy rápido y muy práctico, ¿no? Nosotros sí nos centramos mucho en que una persona que llega desde donde llegue, ¿no? Siempre cubrimos mucho la experiencia del aprendizaje, que en este caso sería el CX, ¿no? Dentro de un Learning Ops, en este caso de un aprendizaje operativo, es de que la persona llega con todo tipo de saberes. Saberes de la universidad, saberes del instituto, de repente ya tiene 1 año, 2 años de experiencia, muy práctico, muy teórico. Entonces, antes de ingresar, obviamente tiene que conversar con un asesor. Entonces, esta persona que conversa con un asesor, ya más o menos lo vamos adaptando y viendo dónde está, ¿no? Dónde está, para ver qué taller va a tomar. Algunos de repente ya lo saben de frente. Oye, ¿sabes qué? Quiero el taller de UI. Así de frente, porque yo ya soy un UI, yo solamente quiero. Entonces, a esa persona normal, pero luego a otras personas que no lo saben, que son un poco más iniciales o básicos, sí los ayudamos mucho. Entonces, desde ahí los vamos agregando. Entonces, ese es el primer viaje. Luego sigue el siguiente viaje cuando ya está en el taller. Entonces, esa persona cubre todo el taller los 3, 4, 5, 6 meses y sobre ellos, ¿qué hacen? Resuelven un caso real. Por ejemplo, nosotros tenemos una alianza acá con ustedes, Exacto. con Bambis. Entonces, nosotros resolvemos sus problemas. Nuestros estudiantes y graduados resuelven sus problemas para al final luego sustentarlos frente a un jurado. Tú has sido, por ejemplo, si más no me equivoco, Sí. uno de los jurados, si me acuerdo. Y ha sido muy factible porque, uno, el graduado se lleva información muy exquisita, muy importante, muy premium, por decirlo así, porque no todos los días un gerente va a resolver tu problema. O no todos los días un gerente, un lead o un coordinador va a ver lo que tú haces y te va a dar feedback, ¿no? Entonces yo creería que desde ahí ya un inscrito ya ganó muchísimo. Claro. ¿Y cuáles serían los retos a seguir después de que los alumnos terminen este programa, ¿no? Bueno, de hecho, el siguiente reto para nosotros es la implementación, ¿no? Por eso siempre con los aliados buscamos mucho. Yo me acuerdo Susan Uribarren, ¿no? Entonces en Uribarren me acuerdo que siempre nos decía, ¿no? Oye, nos han traído oro, porque a veces lo tenemos en los comités, en las reuniones, y muchas de las iniciativas que han nacido en los talleres de Repensar, al final, luego se han terminado concretando. Entonces, para ahí hay una mirada hacia el negocio, para el estudiante. De hecho, ya tener su certificado, ¿no? De hecho, tener una vitrina donde puede practicar, porque de hecho, estos proyectos, los chicos mucho lo lanzan a LinkedIn, ¿no? Les damos justamente el espacio también para que lo hagan, y eso les permite justamente verse. Y un punto más importante es de que sí me siento muy orgulloso por ello. Repensar ha crecido mucho, entonces graduados de Repensar sí tenemos ahorita ya en varias compañías en Perú y ahora en el extranjero. Entonces sí ya el alumno o el graduado de Repensar ya tiene un CV, ya su corazón ya está como que inflando el pecho, ya respira otra onda. Y cuando llega sabe que va a tener, digamos, una retro muy importante porque aparte de que resuelve el caso, pasa el taller, tiene la retroalimentación, el feedback, también tiene ya un puesto mucho más, digamos, es más asequible para poder llegar a un puesto, digamos, en un corporativo. Y aquí al futuro, ¿cómo crees o cómo ves la educación acá a unos 5 o 10 años? Bueno, de hecho, creo que esa es una muy buena pregunta porque creo que anteriores, por decirlo así, educadores les han hecho esta pregunta y todos siempre vislumbramos como que el camino es la tecnología. Ya es el primer camino. Exacto. Pero yo diría que siempre mencionamos eso y estamos como que inmersos en la tecnología y solamente vemos ello. Pienso que también hoy en día en la educación hay otros puntos que no se están viendo y que ya se están viendo como oportunidades para algunos lados y creo que algunos amigos he visto que los han empezado a cubrir, como por ejemplo, tú eres un colaborador que tú tienes seguramente un horario de entrada. De 9 a 6. De 9 a 6.
y ya tienes de por sí un trabajo de por medio, tienes una vida acelerada como yo, entonces me imagino que también entrenas o comes de forma natural o quieres viajar, entonces no todo eso se puede cubrir. ¿Y qué estás generando? Un poco de estrés o, como en muchos casos, ansiedad. Hoy en día creo que muchos amigos psicólogos, coach, tienen mucha chamba, porque algo que sí encuentro y veo es que la demanda en sectores como salud o en sectores como deporte, por ejemplo, yo entreno y voy también a un lugar que se llama Therapy Plus. ¿Para qué? Para que hagan una descarga muscular. El business de temas así de descarga muscular o de terapias ha crecido una barbaridad. Sí. Entonces, ese para mí, si tú me dices, Martín, ¿dónde está un poco el tema de educación? ¿Hacia dónde se está orientando? Yo creería que si todavía seguimos mirando como que la educación es un formato en donde tienes un folder y donde están tus separatas sobre tus temas, me parece genial. Pero yo diría que también uno se debe empezar a preocupar por otros temas como que tienen que ver con la salud física, la salud mental. O sea, ya existen iniciativas, pero no es que sean iniciativas todavía formalizadas en universidades. Y para mí, digamos, como una persona, yo veo en mis trabajadores y yo veo, tengo un problema en el hombro, tengo un problema en el cuello, me duele la cabeza, tengo que ir al doctor, tengo que tomar pastillas. Oye, o sea, creo que antes si los trabajadores también tenían esto, no lo decían, no sé por qué, pero yo creería que ahora es mucho más fuerte. Entonces, yo creería que también hacia eso también debería apuntar la educación. Debería apuntar la educación. Una formación técnica. Una formación técnica, una formación, como dirían, holística. No sé si existiría el término, una formación holística en donde el cliente, en donde la persona, en donde el estudiante o el padre de familia también se preocupe por tener, digamos, esta educación más holística de nutrición, digamos, de cuidado personal, y que no solamente tiene que ver con aseo, sino cuidado personal, cuidado, digamos, de atención médica, atención deportiva. La otra vez también estuve leyendo sobre un tema muy interesante que era sobre, así como tenemos habilidades soft skills, hard skills, también nació el tema de sport skills. Y yo decía, no puede ser. Eso es nuevo. O sea, no puede ser. O sea, sí existe. ¿Y qué son los sport skills? Justamente lo que estamos hablando. Temas mucho más médicos, que la persona tiene que tener, digamos, más cuidado con tendinitis, sí, efectivamente. Claro. Entonces, uno diría, pero eso no es necesario. ¿Cómo no es necesario? Si tu cuerpo es el producto. Tú faltas a la empresa, para la empresa también eres esto, también quieras o no. Exacto. Entonces, tú también eres un recurso. Todos somos un recurso a la larga. Claro. Yo falto, tú faltas. Entonces, también... Las pausas activas nosotros hacemos. Ese tema de pausas activas me parece muy chévere. Y que en corporativos se toca, y algunos corporativos, no sé si Bambis lo hará, ¿no? Harán su meditación, sí lo hacemos. Su meditación, su yoga, que traen su pelota. Y yo creería que eso sí se debe, ¿sabes qué? Formalizar. Y creo que no todas las empresas lo hacen, o no todos los colegios lo hacen así como tal. Y cambiando un poquito de tema, ¿qué crees de la enseñanza de la universidad? Porque hemos hablado de la enseñanza un poco del autoaprendizaje, ¿no? Pero también existe la parte de la universidad. Creo que la universidad también nos aporta un poco de la parte humanista, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, en un momento lo mencioné, ¿no? Creo que la universidad hoy en día sigue siendo el centro de atención para el estudiante como un cúmulo de aprendizaje. Aún. Ahora, yo creería que la universidad como tal, ahí no sé si la palabra sea innovar, más bien debe transformarse, diría. Más que innovar, debe transformarse. Porque yo creería que la universidad no está cubriendo todas las necesidades de un estudiante. O sea, si nos seguimos centrando otra vez en el título como tal, yo creería que ya perdiste como centro educativo. Por ejemplo, Repensar no se centra en el certificado. Repensar se centra en las experiencias de aprendizaje. Claro. Desde que tú llegas, o sea, desde que tú compras un producto hasta que tú ves una información en las redes, para mí ese es un objeto de aprendizaje. Hasta que tú te vas. Entonces, yo diría que la universidad no cubre eso, porque la universidad sigue siendo el modelo de negocio en donde tú vas a tener tu certificado y con ese certificado tú vas a, se supone, ser un profesional en el mercado, que eso es lo que se vende. Pero la universidad en el pasado no era eso. La universidad siempre ha sido un cúmulo, un centro, un espacio de aprendizaje donde tú podías debatir y argumentar todo tipo de información. Hasta ahí, digamos, la primera capa, porque luego si tengo que centrarme a otras capas, yo creería que también el docente o el profesor también no está del todo tan preparado, por decirlo así, porque yo creería que podemos, otra vez, ¿no?, centrarnos en una temática o en temáticas de una universidad como un centro de estudio, pero de todas formas siento que el docente podría ir más allá. O sea, me gustaría ver, y debe haberlo, universidades con docentes muy, digamos, que ellos propongan, que sean muy propositivos. Siento que todavía seguimos en la línea de todo lo que es como del monólogo. Del monólogo, una cuadrícula, ¿no? Que todo, digamos, sea como
yo me acuerdo cuando llegué a un colegio, nada malo, el Colegio Santa Margarita, a mí me parece espectacular lo que hacen, porque ese es un colegio humanista. Pero digamos que yo como docente, yo llegaba a dictar mi clase y me acuerdo que tenían horas administrativas. Yo decía, ¿y qué haré en mis horas administrativas? No, es que tienes que llenar, digamos, tu sesión de clase y tienes que corregir, yo no era necesario, pero tienes que hacer tu organigrama, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y yo decía, pero bueno, ya entendí ese modelo. Y ese era un modelo del colegio y finalmente creo que muchos espacios, digamos, tienen este espacio, ¿no? Digamos, de tu colaborador no solamente termina siendo un docente, sino también termina siendo un, no sé, llenador de información o es un gestor, no sé, claro. O sea, entonces ya la palabra profesor en lo personal se desvirtúa. Se desvirtúa, ¿no? Y no debería ser así. Entonces yo creería que acá, por lo menos en el Perú, aún seguimos buscando una identidad, ¿no? Como universidad, creería yo. Y con respecto al apoyo, tanto de la empresa privada y pública, ¿cómo ves eso de la innovación? Bueno, de hecho la empresa privada se ha metido demasiado, ¿no? La banca como tal, digamos, es quien para mí ha tomado, digamos, la posta en estos últimos años, si nos centramos acá en Perú, y creería que mundialmente también, ¿no? La banca sobre todo, ¿no? La banca, las empresas... Las aseguradoras, ¿no? La banca y las empresas aseguradoras son quienes han tomado, digamos, la posta y vienen apoyando todo tipo de iniciativa, ¿no? O sea, yo me acuerdo con Bambis el 2019, no sé si estaba Reinventa, no me acuerdo, pero ya tenían un laboratorio de innovación, como se conocía. Exacto. ¿No? Entonces otros bancos también, ¿no? Y otras aseguradoras también ya empezaban a tenerlo. Entonces, si dan un espacio como tal, como soporte, bienvenido sea. Y porque de ahí finalmente se diversifica todo, ¿no? Para otras industrias o para otros espacios finalmente. Entonces, lo privado sí. A mí, ¿sabes lo que me está gustando mucho? Y otra vez volviendo al tema del deporte, porque, bueno, me gusta mucho el deporte. Justo le contaba a mi pareja hace poco que la industria o, digamos, la empresa privada, ¿sabes qué está fomentando ahora mucho? Es el atletismo en Perú. O sea, veo muchas. Mañana hay una carrera de atletismo, mañana en Magdalena, por donde yo vivo. Y el domingo también hay otra. O sea, cada vez más hay algo. Entonces, creo que sí existe la importancia del deporte en las empresas, pero yo creería que eso es como que todavía siguen pañales todavía, pero lo están haciendo. Entonces, a mí me parece muy importante porque, otra vez, ¿no? Cuando hablamos de innovación, hablamos como que de transformar algo, y yo creería que la transformación también debe ser en uno mismo. Sí. Me parece, ¿no? Claro. Bueno, Martín, ya para terminar, recomiéndanos un libro, una película, una serie de Netflix, algo que escuchas en realidad. Mira, de hecho, varias cosas. Acá no creo que me tome una hora, pero sí me gusta eso. Número 1, vean, eso sí, una película espectacular para los educadores, ¿no? Que es con Robbie Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos. Yo la puse en el colegio, varios chicos como que cuarto de primaria, quinto de secundaria, ¿no? Estoy hablando de hace unos 10 años. No la he visto, la voy a ver. Robbie Williams, bueno, ya no está Robbie Williams en la Tierra, ¿no? La Sociedad de los Poetas Muertos. Ese es uno. Otro libro, un libro, por ejemplo, acá que les puedo recomendar también de educación, Diario de Educar de Constantino Carvalho. Constantino Carvalho era, bueno, un gran educador acá, fundador del Colegio Los Reyes Rojos. Para mí, cuando conversé con Constantino hace muchos años, sí la tenía clara sobre lo que quería, ¿no? Y por más que de repente se vea como un colegio que los chicos, bueno, en ese tiempo iban con el cabello largo, no iban con su uniforme, ese no era el trasfondo. Él tenía un trasfondo muy humanista y muy, digamos, centrado a aprender realmente sobre valores y obviamente sobre temas muy académicos. Un podcast, bueno, del amigo Christian Arens, ¿no? Ese podcast es, o sea, no hablamos ahorita temas de finanzas, pero si hablamos de innovación, yo creería que también se tiene que hablar sobre el tema de finanzas hoy en día, de clásico y elemental y necesario. Y para finalizar, una película más que sí quisiera recomendar, o bueno, en un programa ahorita, un programa que he visto en Netflix tiene que ver mucho con la longevidad, ¿no? Eso sí, por eso les digo mucho el tema de la salud mental o la salud física, ¿no? Hay un presentador americano que va por distintos espacios del mundo buscando a las personas más longevas. ¿Para qué? ¿Cómo han podido llegar a esta edad? ¿Cómo han podido llegar a esta longevidad? O sea, ¿qué han hecho? Y lo más sorprendente es que estas personas, patrones así, ¿no? Viven cerca a la playa o viven cerca al campo, ¿no? Comen normalmente lo que está cerca a la playa o al campo. Otro punto es de que no tienen estrés.
no tienen problemas. Y son personas que viven 104, 105, 110, 120, y uno los ve y dice, caramba, estas personas, o sea, se ven jóvenes porque algunos están en su bicicleta o caminando, y las recomendaciones también que dan estas personas, ¿no? De ser felices, no renegar, no molestarse, comer a sus horas, ¿no? Vivir en familia siempre, ¿no? Caminar mucho, hacer deporte y sobre todo nunca quedarse quietos, ¿sí? ¿No? Entonces, cuando vi ese documental dije, oye, esto me parece espectacular porque creo que hoy en día se valora mucho más la vejez a pesar de que no se diga. Hoy en día, si tú ves muchos más ancianos, ves muchas más personas que buscan vivir una vida distinta a como eran sus padres de ancianos. Porque antes nosotros veíamos al papá de anciano como que ya muy acabado, pero ahora tú ves ancianos, no digo anciano medio hiposo, pero tú ves un anciano, una señora, digamos, de 70, 80, algunos corriendo, exacto. O sea, hasta en la vestimenta, otro look, o sea, tienen otra forma hasta de conversar. Entonces, ves otro tipo, y ese es un nicho de mercado también muy importante, que creería que uno puede tomar en cuenta, ¿no? Qué bueno. Sí. Un gusto conversar contigo, Martín, y muchas gracias por esta visita acá al podcast de Reinventa. No, muchas gracias a ti, Ronald, muchas gracias. Y muchas gracias a Reinventa, de hecho, porque este podcast he visto que han estado también con otras empresas amigas, ¿no? Y de hecho están haciendo muy buena chamba. Síganlos, ¿no? Es una buena información. Y nada, para ustedes siempre con gusto, ¿no? Gracias, Martín. Bueno, chicos, nos vemos en otro episodio de Reinventa Podcast. No se olviden de seguirnos en Spotify, también como Reinventa Podcast. Hasta luego.